electoral, aparentemente. Vamos a repasar, tenemos la crónica de Telemundo, con lo que pasó. Bueno, primero, Cuba venía siendo noticia, todos éramos testigos, ¿no?, de estas marchas, de la población que se fue a las calles por falta de alimentación, por falta de, bueno, de muchas cosas. Y lo cierto es que no, hasta acá no veníamos poniendo la lupa encima hasta que el PIT-CNT emite el comunicado que emite, ¿no?, acusando a Estados Unidos por la injerencia, y lo que ellos entienden es el bloqueo que deriva en la situación que está viviendo el pueblo cubano. Repasemos la crónica de Telemundo. ¿Qué dijeron desde el oficialismo? A ver. El imperialismo norteamericano, frente a la situación de carencias diversas que vive el pueblo cubano, intenta aprovechar para generar un clima de provocación en la hermana nación, dice la central sindical en un comunicado sobre el contexto político en Cuba. Acusa un bloqueo criminal del imperialismo norteamericano de más de 65 años y le adjudica la responsabilidad de las carencias en la isla. Condena al gobierno estadounidense y su embajada en Cuba por ejercer asfixia económica al declarar al país como promotor del terrorismo internacional. El PIT-CNT exige el fin del bloqueo y la actitud injerencista, señalando su apego a la autodeterminación, a escoger libremente el régimen social y político. La declaración motivó reacciones en el oficialismo. El senador blanco Javier García opinó que padece una ideología anacrónica. El comunicado y defender a un régimen que solo produjo miseria, hambre y violación de los derechos humanos, una tiranía como la de Cuba, me parece lamentable. Ningún dirigente del PIT-CNT estoy seguro que quiere vivir a Cuba a pasar hambre y a vivir indignamente por un régimen tirano que solo beneficia a quienes están en el poder. Este comunicado podía haber estado redactado en 1959 o en el 65, era exactamente lo mismo, pero estamos en el siglo XXI. Bueno, los escucho. A ver, Alfredo, que estabas callado en el tema anterior. Estaba en alerta roja, yo en alerta roja no. Bueno, dale, sí. Tarjeta te vas a sacar a vos. Alerta roja será por el peligro comunista. Dale. No, yo creo que lo de Cuba tiene raíces muy históricas, ¿no? Yo estaba mirando algunos datos. Hay un informe. Hoy hay problemas económicos en serio. Hay gente con hambre en Cuba, ¿tá? Y no es verso. ¿Tá? Y achacarle solo al bloqueo el tema me parece no solo infantil, sino es una excusa que no soporta ni 2 minutos. Yo encontré un informe de la CEPAL en el cual hace un estudio de la producción anual de Cuba de 1989 al 2003, o sea que estamos hablando de más de 20 años atrás, ¿no? La producción anual, lo que era en algunos rubros, el azúcar eran 8.800 toneladas por año, bajó en el promedio a 2.000, o sea, la cuarta parte. El cemento bajó de 3.000 a 1.300 toneladas, ¿no? Los textiles bajaron de 220 a 28, 10 veces menos. Los fertilizantes de 800 a 72, también 11 veces menos. La leche de vaca de 1.300 a 607 toneladas. Hace poco Cuba pidió leche para los niños. Hizo un llamado internacional de leche para los niños. Sería bueno que el gobierno uruguayo aportara con eso y que los compañeros del PIT-CNT juntaran guita, comprar leche en polvo y mandársela a los niños cubanos que realmente hace falta. Yo creo que lo de Cuba tiene raíces muy serias. Hay una burocracia dominando. Raúl Castro, cuando asume en el gobierno en el 2000, después de la muerte, o cuando Fidel estaba ahí con una para salir, asume el gobierno en el 2007 diciendo que iba a hacer grandes cambios. Los cambios no se vieron. La burocracia cubana que se adueñó del poder sigue teniendo su privilegio y la mayoría de la gente hoy está en situación complicada. Yo estuve en Cuba en el 2000 y ahí vi las famosas prostitutas que antes existían en época batista, las vi nuevamente en el régimen socialista. O sea que yo creo que de socialista hoy por hoy tiene poco. ¿Se apaga la última velita el socialismo? Es una revolución. No, el socialismo tiene vigencia. Lo que no tiene vigencia es el modelo cubano. Que ahí lo que se apropió es una burocracia, se apropió del gobierno que tiene privilegios, y entre estos años incluso la pobreza era 6% y del 88 al 2003 subió al 20%. Tenemos 1.700.000 cubanos jubilados que están en la lona, no ganan un mango.
Una ventaja tiene Cuba con respecto a Uruguay, ¿eh? En el 2009 subió la edad de jubilatoria de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 para las mujeres. Nosotros recién lo hicimos eso ahora en el 2000. O sea que me parece que el tema de tratar de defender la revolución cubana, yo la defendí muchos años hasta que vi... ¿Cuándo te diste cuenta que no tenía lógica? Y hace unos cuantos años me di cuenta, ¿no? Es decir, la verdad que... Pero a mí me hacen acordar los compañeros que hoy defienden. Funcionaba. Como utopía funcionaba. Como utopía funcionaba y fue un ejemplo y fue un modelo a seguir que todos, o no todos, pero muchos quisimos. ¿Tá? Pero evidentemente degeneró. ¿tá? Degeneró en algo que... Yo todavía me acuerdo, yo me peleaba con los camaradas porque ellos defendían el socialismo del bloque soviético y decía, pará, eso no es una... Cuba tenía diferencias con respecto a eso. Ellos defendían cualquier cosa y incluso gente que estuvo exiliada viviendo, ¿no? En los países socialistas y nunca vieron la realidad. Y después se derrumbó. Y yo creo que lo que hay que reconocer es que Cuba hoy como modelo es un modelo fallido, es una burocracia que tiene el poder y creo que la gente hoy está saliendo a la calle por hambre, por luz y por libertad, es lo que están pidiendo. A los camaradas del PIT-CNT yo les dijera que... Pero pará, se lo están pidiendo al gobierno. Al gobierno, no se lo están pidiendo a Estados Unidos. No, al gobierno. No, digo porque el PIT-CNT, su lectura remite a Estados Unidos. No. Lo que le aconsejaría a los camaradas del PIT-CNT es que lean el Manifiesto Comunista de Marx, está muy bien, pero pueden leer también Rebelión en la Granja de George Orwell, que tiene mucho que ver con lo que está pasando. Le va a dar una imagen bastante real de lo que está pasando en Cuba hoy. Explícame, Vale, que integraste mucho tiempo el PIT-CNT, ¿no? Pero ¿Desde qué lugar? La gente puede evolucionar para un lado, para el otro, puede cambiar, ¿no? O sea, que la vida es un cambio constante. Quedarte en un mismo punto es de necio. Así que puede hoy estar acá, mañana puede volver, lo que sea, ¿no? Porque tampoco que parezca que si te vas del PIT-CNT evolucionaste y si... No pasa por ahí. Me refiero a la actitud abierta de poder cambiar de opinión, de salir de esa cosa ideológica estanca, ¿no? Que no admite... cómo se va dinamizando el mundo en que vivís y que, bueno, nada que esté estanco a una literatura arcaica podés forzarlo a permanecer. Entonces, bueno, para todos lados va este razonamiento, ¿no? Pero explícame, ¿qué estuviste adentro? ¿Cómo eran los lentes para mirar el contexto? Porque tampoco es tapar eso con un dedo, tampoco es inocuo. El embargo de Estados Unidos no es bloqueo, es embargo. Tampoco es inocuo. Entonces, a ver, ¿cómo se ponderaba la acción concreta de Estados Unidos y el embargo versus un régimen donde no se respetan libertades, ¿no? A ver, el tema del funcionamiento del PIT-CNT creo que es algo que no va a cambiar en mucho tiempo, lamentablemente. En realidad... tenemos un PIT-CNT que no es representativo de la posición de los trabajadores, sino que es representativo de un núcleo duro y reducido de trabajadores que ni siquiera en los congresos hay una representatividad real por la metodología de funcionamiento, sobre todo esto de tender a hacer grandes ramas de actividad para tener el control desde las federaciones, las confederaciones y la representación mínima de los sindicatos de base reales, que son los que están en la cercanía continua con los trabajadores. Yo no estoy más en la dirección del PIT-CNT, pero sigo formando parte del PIT-CNT, mientras sea trabajadora seguiré siéndolo. Y lo que creo es que cada vez es mayor esta brecha entre la conducción y los trabajadores y la posición que tienen los trabajadores. Yo creo que si se pudiera hacer un congreso del PIT-CNT donde los trabajadores libremente pudieran participar y no delegados que designan las cúpulas sindicales, la mitad o más de las resoluciones que tiene el PIT-CNT cambiarían totalmente. Lo que tiene que ver con la defensa, con la excusa de la autodeterminación de los pueblos, justificar regímenes que son dictaduras, como la de Venezuela, como la de Cuba, ver el responsable solamente en Estados Unidos con el argumento de la responsabilidad del imperialismo y que en ningún momento haya una crítica al régimen cubano que está totalmente desgastado
y que la realidad es que los cubanos, los pocos que pueden reclamar, porque la mayoría de los que reclaman terminan presos, y estamos hablando de que por hacer una protesta terminan estando 20 años en prisión como mínimo. O sea, el que sale y reclama que no tiene comida, que no se les permite conectarse a internet, que no tienen libertad, porque lo que no hay en Cuba es libertad, se justifique desde el movimiento sindical o desde quienes representan el movimiento sindical. Como acción del embargo americano. Como responsabilidad de Estados Unidos. Obviamente que el bloqueo no colabora con la situación que hoy tiene el pueblo cubano. Bueno, vos dabas datos del informe de la CEPAL y las producciones que cayeron. La realidad es que... Más allá del bloqueo. Bueno, pero tiene incidencia. El bloqueo influye, sin duda. En Cuba pero no se tampoco accede absolutamente a nada, pero lo básico, que es la libertad de las personas, de poder expresarse, de poder elegir, de poder tener elecciones con partidos políticos que puedan presentarse, algo que en Uruguay es la total naturalidad, en Cuba no existe. Entonces, esto que pasa en el PIT-CNT, de todas estas decisiones, no son representativas del movimiento sindical, no son representativas de los trabajadores. Esta es una decisión de cúpulas donde hay una mayoría del Partido Comunista, de la corriente, donde está el Partido Comunista, con un discurso que es vetusto, que la realidad es que yo creo que ni siquiera merecería un debate profundo, porque es darle una trascendencia a algo que la realidad es que ya quedó fuera de época. Las palabras de García en cuanto a que el comunicado del PIT-CNT parece que fuera de hace 60 años atrás, es real. La situación Javier García, ¿Qué dije? García, de García. No, pues yo soy García. Ah, también, bueno, sí, no las tuyas, la de... El exministro, la y del ahí se acabó todo. García. Salvando las distancias. La realidad es que es algo que está es totalmente fuera de tiempo. Creo que si nosotros vamos uno por uno hasta a preguntarle a los dirigentes del PIT-CNT, yo quisiera saber cuántos respaldan esto. Y esto se decidió por una mayoría mínima, como pasa en la mayoría de las elecciones. Y es más, qué contradicción la del PIT-CNT, que la última paralización general fue en defensa de la democracia en Uruguay, planteando como que en Uruguay estuviera en riesgo la democracia, y justifica un régimen como el cubano. O sea, hay contradicciones ahí que ya no creo que no tienen cabida para los trabajadores uruguayos. Bien. Pero creo que sí, sinceramente, el debate de la situación de Cuba merece, ya que sea un debate hasta internacional, digamos, el régimen cubano ya no puede mantenerse. Y lo que pasa es que muchos de esos dirigentes que apoyan esto van a Cuba solamente el 1 de mayo con los gastos pagos por el PIT-CNT a las zonas turísticas de Cuba. Entonces, si ese es tu análisis de la situación cubana, obviamente hay un análisis miope de que falta la realidad del pueblo cubano, y es tan sencillo como hablar con los cubanos que hay en Uruguay. Hay miles de cubanos en Uruguay, que les pregunten por qué están acá. Vero. Sí, yo creo que hay que reeditar ese debate en términos más honestos, ¿no? Tal vez, como tú decías, bueno, hay gente que está aferrada a determinadas cuestiones. Me parece que la situación de Cuba exige un debate que no tiene que ver solamente con un modelo económico. Aunque el modelo económico fuera muy exitoso y Cuba generara mucha riqueza y no estuviera en la situación que está hoy, la situación en cuanto a derechos humanos, ya solamente eso admite, condena y admite replantearse el debate. Hoy estamos hablando de esto porque se llegó a una situación extrema comparable solo a una crisis anterior de estas características, y bueno, otra vez aparece esto. Sin duda que hay que ser honestos, pero ser honestos también implica que en esas contradicciones que decía Valeria, que también hay que señalar que este bloqueo que lleva adelante Estados Unidos no es la causa de todos los males, pero es contradictorio con lo que se exige, porque se exige libertad al pueblo cubano y se impone un bloqueo. Y en eso el gobierno uruguayo yo creo que ha sido coherente, porque una y otra vez Naciones Unidas ha pedido el levantamiento del bloqueo. Creo que la última vez fue en el 2022, si mal no recuerdo, y allí el gobierno votó a favor de pedir ese levantamiento del bloqueo. Entonces, esas contradicciones que desde el punto de vista internacional, de esto que le estamos exigiendo de algún modo al PIT-CNT, yo creo que también a nivel del mundo tendríamos que aplicarlo, ¿no? Porque el que pide libertad impone sanciones. Sanciones en la norma y sanciones de hecho, porque algunas no están en la norma, pero sabemos que luego, aunque esté habilitada que una empresa venda determinados medicamentos, después se le complica y eso se le aplican trabas, y es también algo que creo que tendríamos que decir.
bueno, dejemos que estas situaciones también dejen de ser una excusa. ¿Qué pasa con el modelo cubano si se levanta el bloqueo de Estados Unidos? Capaz que le sacamos la excusa a que se siga manteniendo determinado régimen. Me parece que también en eso deberíamos ser honestos y ponerlo en el debate, ¿no? Marta, bien. Marta. A ver, a mí hay cosas del PIT-CNT que yo nunca voy a entender y este comunicado es una de ellas. Le digo, realmente es como insólito que saquen este comunicado totalmente anacrónico. Debo coincidir con el ex ministro García. Es anacrónico, es como que, por Dios, a ver, señores, las dictaduras de izquierda cuando vienen se quedan y no las sacan nunca más. Prueba de ello la tenemos a la vista. Las de derecha también, ¿eh? Las de derecha se van, las Franco, de derecha se van. Stroessner. Y se fue. Y se sí, fue. pero 40 años. Pero se fue. ¿Cuánto tiene la cubana? ¿Cuánto tuvo la Unión Soviética? Las dictaduras de izquierda se quedan y aparte masacran gente que está en contra y nadie dice nada. Ahí no viene ninguna organización de derechos humanos a visitar las cárceles, a quejarse, a hablar de la pobreza, nada. No dicen nada. Digo, basta hablar con los cubanos para saber que la situación es dramática y no ahora. Hace años que viene dramática la situación cubana. Años que... Si tú ibas a Cuba fuera de las zonas habilitadas a turistas, veías cosas espantosas. Sin embargo, de eso nadie habla porque la gente va y visita los lugares lindos y qué precioso. Ahora, habla con los cubanos y las penurias que viven, pero no ahora, de hace años. Entonces yo creo que acá se impone levantar ese modelo que fracasó a todas luces, como fracasó el modelo soviético, como viene fracasando el modelo venezolano. Y acá tiene que haber otro cambio y hacer elecciones libres y que la gente pueda expresar lo que siente, porque no puede hacerlo. Y porque siempre va a estar el que hace traza la línea más recta, ¿no? Dice, pero entonces, si el PIT-CNT, con este pensamiento que no resume, si se quiere, la gran mayoría de los trabajadores, sino el de una cúpula dominada por el Partido Comunista, ¿vamos a tener ese pensamiento instalado si gana el Frente Amplio? Por ejemplo, Carolina Cose, esa es una lectura simplista que podrían hacer muchos llevando a Partido Comunista que Partido Comunista. ¿Qué hacemos con eso? Vos caíste en el esquema ese del FAPIT. ¿Te comiste esa pastilla de...? No, estoy haciendo una pregunta de una... porque el Partido Comunista tiene... Pero el Partido Comunista tiene histórica, expresiones. desde el 64, 65, cuando se forma la CNT, el Partido Comunista fue hegemónico dentro del movimiento obrero. No es una cosa nueva, eso se dio siempre. O sea que y el Frente Amplio gobernó 15 años y el Partido Comunista seguía teniendo influencia en el PIT-CNT. Pero era otro Frente Amplio. No, pero ese es el verso que le están metiendo. ¿Qué otro Frente Amplio? Otro Frente Amplio. Por favor. Creo que es mucho más fácil responder la pregunta sin hacer tanta historia. No. La línea recta no la podés trazar. Pero la línea recta no podés trazar. Pero no me confundan, no me traten de meter el cuco, porque en definitiva, por favor, asusta vieja parece esto. Si viene el Frente Amplio, van a dominar los comunistas y el PIT-CNT. Bueno, déjense de embromar. El Frente Amplio gobernó y el PIT-CNT tenía el mismo peso que hoy. Lo que no podés negar es que ante una Carolina Cose presidenta, el rol que van a tener los dirigentes del Partido Comunista no van a ser los mismos. ¿Dónde estará Andrade? ¿Dónde estará Castillo? Con esta mentalidad y con esta forma de hacer política. Porque lo del programa único, vos tenés claro que el programa es un chicle. Y se puede aplicar con una interpretación y con la otra, como han hecho en la Intendencia de Montevideo según quien es intendente. Miren, y como hicieron en el gobierno cuando... Les adelanto que hoy se va a sentar con nosotros justamente uno de los precandidatos, el que no formaría parte del cuco, porque se supone que es el sector más moderado del Frente Amplio, que de hecho no estaría marcando tan bien, o sea que se va achicando, que es el senador Vergara, y para poderlo conversar justamente sobre, bueno, es una cuestión de cucos. El Frente Amplio hoy es Partido Comunista y MPP. Es eso lo que es el Frente Amplio. Pero pará. Desde el 2004 era mayoría el MPP y el Partido Comunista, igual que hoy en el Frente Amplio. Sí, entonces, ¿de qué estás hablando, Marta? Que son mucho más radicales. Son mucho más radicales. Entonces, ¿qué querés? Es lamentable lo que está pasando. Pero ¿qué pasó con el astorismo, el sereñismo? ¿Dónde quedaron todos esos espacios? ¿Dónde están? Realmente esa preocupación, el hecho de que Yamandu Orsi intente mostrar un perfil mucho más conciliador y menos representante del MPP,
Porque el perfil que está mostrando Yamandu Orsi no es el perfil de las definiciones del PizzNet, del MPP. Y vos lo tenés clarísimo. Perdón, Valeria, fue 2 veces intendente de Canelones, 2 veces intendente de Canelones y logró 70%, perdón, y logró 70% de apoyo de los canarios. O sea que, evidentemente, el perfil ese que vos decís que está... No es el reflejo del Uruguay, Canelones, ¿no? Perdón, no está cambiando el discurso, siempre fue el mismo discurso de siempre. No es el mismo discurso, tenés claro que no. En su acción gubernamental está haciendo lo mismo que está haciendo vos hablas de asusta vieja. Quieren estar... Y seguís yo no le pongo... ¡Qué miedo que tiene! Señores, de a uno. Vero, extrañabas venir porque... Pero perdón, yo no le pongo la asusta vieja, la realidad es que... pero lo está comentando. Yo no le pongo la asusta vieja, yo tengo claro que una cosa es una parte del Frente Amplio y otra es la otra parte del Frente Amplio. Es incomparable el astorismo con el Partido Comunista. Y el MPP tenés claro que tiende más a ser más parecido al Partido Comunista que el astorismo, no seas malo. Perdón, Mujica fue presidente, era Tupamaro. ¿Qué pasó cuando era Mujica? ¿Fue tan radical el gobierno? Al contrario, muchas veces fue más blando que el gobierno de Tabaré Vázquez. En muchas cosas, sí. ¿Te parece que fue un buen gobierno de Mujica? Bueno, pero no me digas que responde, pero no, seamos honestos, no responde a estos criterios. Bien, pero y no del tema del cuco que están metiendo ustedes, de que ay, cuidado. Lo del FAPIT que vos planteás... No, yo no lo planteo, lo plantea tu compañera de partido, Graciela Bianchi. Vos planteaste acá, y bueno, pero hay que hacerse cargo, ¿por qué el PizzNet resolvió estar en el mismo bloque social y político que el Frente Amplio? Eso lo define que se haga cargo. Bueno, pero forman parte de lo mismo. Perdón, hoy hay un plebiscito que le apoya el PizzNet y el Frente Amplio como tal no lo apoya. Así que me estás hablando. ¿De qué parte del Frente no lo apoya? Hay independencia. Bueno, ¿saben qué? Suficiente debate en este primer bloque. ¿Qué pasó con la luz? Suficiente debate en este primer bloque. Permítanme agregar un elemento más. Sé que vamos a hacer una pausa. Más línea. Bueno, está bien, no. Porque veo que se van a afectar de la voz, mirá. La dejo pasar. Se van a pelear en la pausa. Llegaron